Bien, regresemos a las demostraciones. Tenemos que hacer ciertas hipótesis. Vamos a comprobar, en este caso, el teorema que dice así: los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180. Las hipótesis son que los ángulos A, B y C son ángulos interiores. Y hay que demostrar que la suma de los tres es igual a 180 grados. Bien. Como heurística para resolver problemas en el caso de geometría, conviene hacer algunos trazos. En este caso vamos a hacer el trazo para dibujar una paralela a la línea AB. ¿Cómo podemos dibujar una paralela? Bueno, podemos hacerlo con base en ciertas distancias, por ejemplo, copiando este ángulo aquí, no se va a ver, y copiándolo, y el otro lado acá. O a la derecha, lo copiamos acá, este lado, como si estuviéramos dibujando un paralelogramo, copiando los otros dos lados. Y aquí está entonces nuestra paralela. Como si estuviéramos trazando un paralelogramo. Aquí está. Pongamos un punto en algún lado para hacer referencia de los ángulos, y podría ser D y E, estos tres puntos. Bien, entonces otra hipótesis es que el segmento DE o la recta DE es paralela con la recta AB de la construcción. Estas afirmaciones ya no es necesario colocarlas dentro de las afirmaciones, aunque si se prefiere se puede hacer. Por ejemplo, ángulo A, ángulo B y ángulo C son interiores. Son ángulos interiores. Y la justificación, razón o argumento es que es hipótesis por hipótesis. Y lo colocamos ahí. 2, que el segmento DE o de C, el que sea, es paralelo con el segmento AB. También por hipótesis. Podría ser conveniente aquí, ya que tenemos las afirmaciones en el mismo lugar. Bien, nosotros podríamos observar que si extendiéramos nuestra línea AB de esta manera, tendríamos dos paralelas
Y si extendiéramos el segmento AC, tendríamos dos paralelas cortadas por una secante. Es decir, podríamos utilizar nuestro resultado o modelo de las paralelas cortadas por una secante. Así, podemos decir nosotros que este ángulo, que es el ángulo A, no necesitamos más referencia, es congruente con el ángulo DCA, o sea, estos dos son congruentes por ser alternos internos. 3. El ángulo A es igual, es congruente con el ángulo DCA. Recordemos que en esta notación el vértice debe ser la letra del medio, DCA. También lo podremos haber escrito como ACD. El chiste o el propósito es que la C esté en medio. Ya está. Entonces, la justificación de esto es que son alternos internos. Y ya tenemos entonces que este es congruente con este, miden lo mismo, y luego, de la misma manera, nosotros podemos extender el segmento BC a ambos lados de las paralelas, y el segmento ahora BC es una secante que corta a las dos paralelas. Otra vez podemos usar nuestro modelo de la secante y las paralelas para ver que el ángulo B y el ángulo BCE, que es este otro, son congruentes por ser también alternos internos. 4. El ángulo B es congruente con el ángulo BCE por la misma razón de hace rato, porque son alternos internos. Ya tenemos entonces estos 4. Ahora podemos observar que 5. Podemos observar que el ángulo DCA, el ángulo C y el ángulo BCE son adyacentes y forman un ángulo llano. Entonces, el ángulo DCA más el ángulo C más el ángulo BCE, o sí, BCE, es igual a 180 grados. 5 son o forman un ángulo llano. Ahí se puede observar en la figura. Forman el ángulo de 180 grados y entonces tenemos esto. Luego, 6. De 2, de 3, que DCA es AC, podemos sustituir en el lugar de la afirmación 5 el ángulo A. DCA por su equivalente, que es el ángulo A. Esto nos lo justifica el principio de identidad de la sustitución. Y que el ángulo BCE lo podemos cambiar o sustituir por su equivalente, que es el ángulo B, por la misma razón. Lo sustituimos en la ecuación y no debe de cambiar la ecuación. La justificación para estos dos pasos son
el principio de identidad de sustitución. Que nos dice que si conocemos los valores en una ecuación, si conocemos el valor dado por otro valor, lo podemos utilizar, lo podemos sustituir en su lugar. Y en la línea número 6 encontramos que llegamos a la conclusión. ¿Sí? Entonces ya le podemos poner aquí que queda demostrado.